Aumenta la tensión en las movilizaciones de la minería. La sexta jornada consecutiva de huelga en el sector ha comenzado con barricadas en la autovía A66. A las 9 de la mañana, los mineros han cortado la vía de comunicación entre Lena y Campomanes. Unas 400 personas han accedido a la vía para mostrar su rechazo a los recortes programados por el gobierno central. Tras apenas 10 minutos, los efectivos del grupo GRS de la Guardia Civil han procedido a disparar botes de humo para disolver a los manifestantes. A diferencia de otras ocasiones, los mineros han escapado hacia el monte en los aledaños de Santa Cristina de Lena. Allí, dispersados en diferentes grupos, han resistido durante más de 2 horas. Los efectivos de la Guardia Civil han continuado con el lanzamiento de botes de humo y pelotas de goma, mientras que los mineros han utilizado voladores y piedras para mantener alejadas a las fuerzas de seguridad. Tras más de una hora de escaramuzas por los montes, los miembros del GRS y la Guardia Civil han controlado la situación. Los mineros aún han permanecido en el monte, aunque bastante dispersos. Los disturbios han saldado al menos con 2 detenidos. En esta sexta jornada consecutiva de huelga, la actividad minera ha vuelto a paralizarse por completo. La lucha de los mineros por el futuro del sector ha continuado con barricadas y con las 10 personas que permanecen encerradas en los pozos Candín y Santiago.